Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy el Phantom y en el video de hoy les vengo a traer mi decklist de Mago Oscuro. Esta es una versión Mago Oscuro con Branded. En este video le voy a estar comentando un poco más o menos cómo jugarlo, cuál es la idea central del deck. Después le voy a estar dejando también la decklist carta por carta y capaz que algún gameplay de cómo básicamente sería jugando este deck en campo. Esta, como les digo, es una versión con Branded. Hace unos meses había subido una versión que es Mago Oscuro puro, que se la voy a estar dejando por acá, que también explica un poco cómo jugar Mago Oscuro con algunos gameplays. Esta va a ser una versión de cómo jugarlo con Branded. Así que bueno, más o menos lo que vamos a querer hacer con el deck es un poco lo siguiente. Básicamente con la Branded Fusion que vamos a querer hacer es llamar a Lubellion y después llamar al Espejade. Para llamar a Lubellion vamos a mezclar un Caído del Albaz con un Monstruo de Oscuridad. Y acá tenemos dos opciones. Podemos invocar a Lubellion con la fusión de Caído del Albaz con Mago Oscuro, o si no también lo podemos hacer con Mago Oscura. Esto más o menos va a depender de a quién tengamos, por ejemplo, en mano o si tenemos chance de llamar a Mago Oscuro. Ejemplo, con Alma Eterna podemos revivir a Mago Oscuro del cementerio si lo traemos así con la fusión. Ahora, si por ejemplo tenemos Salvación del Mago, que esta es una buena carta porque con Salvación del Mago llamamos a Alma Eterna, básicamente lo que vamos a querer hacer, por ejemplo, es tirar a Mago Oscura, porque si invocamos Mago Oscuro, lo que va a hacer esto es que también va a invocar a la Mago Oscura o viceversa. Entonces, una de las cosas que podemos hacer con la Branded Fusion es invocar a Lubellion y además, como les digo, casi siempre el Mago Oscuro o Mago Oscura la queremos en cementerio, entonces es lo que vamos a usar para la invocación de nuestras cartas de lo Branded. Además, sacando un poco el tema de lo Branded, también vamos a poder hacer muchas cosas con este deck. Acá vamos a querer, por ejemplo, usar bastante lo que vendría siendo la varita del mago. Lo que hace la varita también es que nos va a llamar una carta que acá vamos a, por ejemplo, tener dos opciones. Si no tenemos círculo, básicamente vamos a querer llamar círculo porque es una de las mejores cartas a mi criterio de Mago Oscuro de las que vamos a tener. Entonces podemos llamar círculo, o si ya lo tenemos, por ejemplo, entonces lo que vamos a poder llamar con la varita es a Salvación del Mago. Esta carta también está muy buena. También nos vamos a apoyar un poco también en la carta del campo. Depende que tengamos o si vamos turno 1 o turno 2. También tenemos cartas como Pueblo Secreto, que esta carta para el meta actual está bastante buena, que es una magia de campo. Ahí depende un poco de cómo lo van a jugar. Esto depende también del matchup contra el que van a ir. También tenemos cartas como para apoyarnos, como la Skill Drain, que también nos sirve porque al tener monstruos que no tienen efecto como Mago Oscuro, también nos vamos a ayudar un poco si es una mano medio pura de Mago Oscuro y no tenemos tanto de lo grande, la Skill Drain nos va a salvar bastante. Después un poco la idea es jugar un poco con Mago Oscuro, ¿no? Aprovechar el destierro que nos da el círculo de magia oscura. Después lo que vamos a querer hacer también es invocar con Alma Eterna al Mago Oscuro y después así llamar. Básicamente Caído del Albaz es una muy buena carta que nos va a ayudar bastante. Lo que les recomiendo si quieren agregar o quitar cartas del deck, básicamente con Mago Oscuro casi siempre lo que yo recomiendo es jugarlo a 40 cartas, 41, mucho más no, debido a que este deck, como es Mago Oscuro, briquea un poco porque estas cartas, como les digo, por ejemplo Mago Oscuro, Chica Mago Oscura, son cartas que queremos en cementerio. Entonces no queremos jugar mucho con estas cartas en mano porque no nos sirve bastante, porque vamos a briquear un poco. Entonces recomiendo jugarlo a 40, 41, 42 máximo. No les recomiendo jugar con muchas más cartas con esto porque si no pueden llegar a briquear. Así como está, no briqueo tanto. Yo básicamente con este deck me parece que es un buen deck de Mago Oscuro, bastante competitivo. Y también nos apoyamos un poquito también en el extra, ¿no? Tenemos carta como Selene, que es muy buena carta en el extra deck. Tenemos carta con Access Code, que también es muy buena. Últimamente estuve probando con Soldado de Brillo Negro, que también es muy buena carta. Y después tenemos varias cartas que también nos van a servir, como por ejemplo Pequeña Aprendiz de la Bruja, que es una muy buena carta también. Básicamente esta sería un poco la idea con el deck. Ahora, como les digo, le voy a dejar la decklist carta por carta. Y después capaz que le dejo algún gameplay más o menos cómo sería el combo dentro del juego. Así que bueno, espero que les sirva la decklist y nos vemos en un próximo video.